Cordial saludo, mis hermanos. Ruego a nuestro Señor que usted y yo podamos, conforme a su gracia, su misericordia, su bondad, hoy aprender de su palabra, que seamos guiados en él y llenos de su conocimiento, que solo su palabra es la que nos puede guiar por camino de rectitud. Solo su Espíritu Santo nos puede convencer a nosotros de maldad y aún de lo que es bueno también, y que Él es Dios de misericordia para con nosotros. Así que te pido por favor que oremos para que este mensaje pueda ser guiado conforme a su voluntad y usted y yo podamos ser edificados en esta hora. Suplicamos, Señor, tu favor, tu gracia, y que podamos ver tu voluntad, Señor, manifestada a través de la Escritura, y que podamos ver tu poder todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a fortalecernos espiritualmente en ti, y que tu alimento, la palabra tuya, Señor, nos pueda sustentar. Revélate a nosotros, que tu palabra sea, Señor, en conocimiento pleno en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que podamos entender tu propósito para con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene por nombre justicia, pero igual en la imagen que he podido compartir con ustedes encuentra que antes de la palabra justicia hay dos palabritas muy pequeñas, una que dice in y otra que dice en. Y quería que viera, porque la palabra justicia tiene otras ramificaciones. Por decirlo de alguna forma, esta palabra justicia puede ser no solamente combinada con otras palabras, sino también entendida desde aristas o desde puntos de vista distintos. Lo que para usted es justo, de pronto para otra persona no lo es. Si yo le dijera que a alguien lo asaltaron, le robaron su teléfono, le pregunto, ¿es una obra de injusticia, sí o no? ¿Cierto que es una obra de injusticia? Alguien tiene por labor robar y fue y robó un teléfono que es de su propiedad, por el cual trabajó esa persona, y se lo ha llevado de una manera quizá agresiva, y encontramos que eso puede ser injusto. Y si tenemos la posibilidad de llevarlo ante la justicia, y que a través de la justicia, entre comillas, otro término para usarlo allí, haga justicia, que la justicia haga justicia. Si ve que hemos utilizado el término justicia para referirnos a varias cosas, y cuando usted le devuelven lo que le habían robado, o a la persona le devuelven lo que le han robado, a esa persona dice, hicieron justicia. Entonces encontramos que la palabra justicia puede ser no solamente utilizada con otras palabras, sino también la palabra justicia puede ser vista bajo aristas o puntos de vista distintos. ¿Y qué tal que yo le dijera a usted que esta persona que ha robado no tenía para comer, mientras esa persona que tiene un teléfono, por decirlo, costoso, y tiene un trabajo donde se gana un sueldo tremendo, y que esta persona tiene casa, tiene su carro, tiene un montón de cosas, un montón de privilegios que quizá esa persona que le robó no tiene? Entonces podríamos decir también es injusto que alguien viva de esa manera. No es justo que alguien esté sin empleo, no es justo que alguien pase hambre, no es justo que no haya educación ni oportunidades quizá para los jóvenes, y no es justo que vivamos en un país tan desigual, ¿no? Ya usted se da cuenta, y empezamos a utilizar un montón de veces y en un montón de situaciones la palabra justicia y declarar justo algo o no. Pero a la luz de la Escritura hay una
hay una sola forma de impartir justicia y de hacer justicia y de que las cosas sean justas. Y es a través de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es declarado justo. Lo que Dios hace es justo. Cuando vivimos momentos de crisis, de circunstancia, de momentos de dificultad, tendemos mucho a recurrir a esa palabra. Es que no es justo. No es justo que yo haya quedado sin empleo, no es justo que esté sin trabajo, no es justo que mis hijos no tengan un padre que responda, no es justo que a mí me dé tal enfermedad, otra vez gripe, no es justo que mi jefe me hace trabajar un domingo o un sábado, no es justo. Un montón de cosas que nos llevan a hacer uso de la palabra justicia desde muchos puntos de vista que quizás se han errado. Pero cuando hablamos de la Escritura y hablamos del Señor, uno de sus atributos más poderosos, como todos son poderosos, es la impartición de justicia. Él es juez justo. La Biblia llama a nuestro Dios Todopoderoso juez justo. Él decreta, Él es el que puede, Él imparte, Él aprueba o reprueba de manera justa, completa y absolutamente justa. Y para resumir, en cuanto a nosotros, definitivamente nosotros vivimos de manera injusta. Pero tenemos en nuestro argot diario el hecho de clamar justicia para que se nos reconozcan a nosotros nuestros derechos cuando nosotros también vivimos cometiendo actos injustos. Como padres somos muchas veces injustos con nuestros hijos, como hermanos, como servidores de Dios. Usted podría decir, como muchos dicen, la iglesia hoy es un nido de gente rara que se esconde detrás de la Biblia para poder hacer sus fechorías y no ser detectados. Hermanos, delante de Dios nada está oculto. Él sacará a luz absolutamente todo y Él actuará con justicia el día que nos juzgue. El día que nos juzgue. Y quiero que usted se centre ahora en esas dos palabras, en in. Esa palabra in quita de lo que se está diciendo. Cuando decimos que algo es injusto, es que a ese acto se le ha quitado la justicia. Cuando usted es puntual y llega a tiempo, al momento, a la hora adecuada, usted es puntual, pero cuando usted le dicen que usted es impuntual, ¿qué le están diciendo? Que no lo es. Entonces ya no lo es. Y así hay muchas palabras que solo con colocar la palabra in antes de la palabra estamos diciendo que lo que se va a decir no es. Nosotros somos injustos, vivimos en injusticia, no practicamos la justicia como Dios quisiera que lo hiciéramos, porque nuestro corazón es impío. ¿Qué significa la palabra pío? Santo, consagrado, apartado. Por eso la Biblia habla de impíos. Y algunos papas fueron llamados con ese apelativo de Pío, el padre Pío V, el padre Pío VI, Pío XVI, padre Pío, significa santo. Nuestro corazón tiende al mal, hermanos. Y nacemos con esa maldad en nuestro corazón, con una facilidad para hacer el mal, pero con una carga muy tremenda para poder hacer el bien y ejecutar lo que Dios nos ha mandado. Quiero que vayamos, por favor, a la Escritura, a capítulo 1 de la carta a los Romanos. Apóstol Pablo escribe a los Romanos. ¿Me confirma si está en pantalla? ¿Se logra ver? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, verso 18 dice:
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alguien me decía una vez sorprendido cuando yo dije Dios odia. No, Dios odia eso. Me decía, ¿cómo dijo? O sea, ¿qué estás diciendo? Dios no puede odiar. Dios odia. Dios detesta. Dios desecha lo que no es conforme a su voluntad. Hay unos quienes tienen la virtud, la dicha, la gracia de poder amar y abrazar a Dios con toda su fuerza, pero hay otros que definitivamente le dan la espalda y también detestan a Dios y se vuelven enemigos de Dios. Y aquí la Escritura dice, porque la ira de Dios, o sea que Dios también se aira, Dios se enoja. Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermano, Dios no es injusto. Hoy escuchaba esta mañana una noticia que me parece cruel de alguien que conocemos, que alguien que amamos, que hace parte de nuestra comunidad educativa. Bueno, hizo parte de nuestra comunidad educativa y esta una niña huérfana. ¿Qué quiere decir huérfano? Sin padres, y que alguien le adopta, y siendo una niña, quien le ha adoptado fallece también. Así que podríamos decir esto es un acto injusto. ¿Cómo puede ser esto justo? ¿Cómo puede ser justo esto? Nosotros no entendemos todo el proceso que hemos de llevar en nuestra vida para nosotros comprender todas las cosas que puedan llegar a ocurrir. Mire, Dios es de propósitos. El Señor actúa con propósitos. Todo tiene un propósito. Él ni siquiera, Jesús era un hombre contado, en números, contaba las palabras que decía. No hablaba de más, no hablaba de menos. Hablaba lo que es o lo que era justo mientras estuvo en medio de los hombres. Nunca habló de más. Ahora yo pregunto, ¿ha hablado usted de más alguna vez? ¿Conoce gente que habla de más? Hay mucha gente que habla de más. Imprudentes, lengua flojas, en fin, un montón de cosas que podemos nosotros considerar que no debieron haber ocurrido. Pero las cosas que son del dominio de Dios, y eso son todas las cosas, siempre tienen un propósito. Detrás de todas esas desgracias que en ocasiones nosotros podemos ver y de pronto no comprendemos el accionar de Dios, llegará el momento en que sabremos por boca del mismo Dios cómo es que ahora se ha revelado esa justicia de Dios para con nosotros. Pero volviendo a la cita, lo que se revela en esta porción bíblica es la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y estamos hablando que hay quienes quieren detener la verdad de Dios. Por ejemplo, hay quienes abren una congregación, y de hecho he escuchado este comentario que me parece hasta grotesco, no por los siervos o los pastores que lo hacen, que abren una obra, pero me parece como injusto por parte de ellos al referirse a Dios de esa manera. A veces dicen, ¿quieres ganar plata? Monta una iglesia. Monta una iglesia. Hermano, usted no está acá por su dinero. No es su obligación mantenernos a nosotros.
como siervos de Dios. No es su obligación. No es su obligación dar para que mantengamos este lugar. No es tu obligación. Trabajamos, mi esposa y yo trabajamos y tratamos de mantenernos lo más ocupados y productivos posibles para no ser carga para nadie, y pienso que esto debería ser de esta manera en muchos aspectos, pero también entiendo que la Escritura dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, dice la Escritura. Eso no me lo estoy inventando yo. Pero no puedo tampoco estar en aprobación o de acuerdo con aquellos que lo hacen de esa forma, porque sí hay quienes lo hacen de esa manera, que a través de la fe de las personas buscan un beneficio propio. Es injusto. ¿Sabe qué es injusto? Que usted venga acá a este lugar y yo venga a contarle mi opinión y no la opinión de Dios, no lo que dice su palabra. Eso es injusto. O que yo le engañe sin que usted se dé cuenta, o lo estoy engañando, es un engaño, el predicar ciertas cosas para yo tener un beneficio por parte de usted. Hermanos y amigos, verifiquen todo con la Escritura. La palabra de Dios se ha revelado, así como la ira de Dios, dice este verso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esa verdad. Llegará el momento en que el Señor cobrará a cada uno, a cada predicador del Evangelio de la prosperidad, aquel que profanó la Escritura y decidió cambiarla a su acomodo para su propio bien y no para el bien de aquellos oyentes que pudieron haber sido salvos a través de la predicación del Evangelio. Esa sangre será cobrada de esas manos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí es justo. Él sí lo es. Él actuará en justicia. Y te hago esta pregunta ahora, llegue a tu corazón, los que nos ven a través de la transmisión y los que están acá. ¿Te consideras tú una persona justa? ¿Será? ¿Será que usted actúa en justicia cada vez que hace las cosas? No por partir un pan, no por tener el cuidado de la torta de cumpleaños, repartirla en partes iguales. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de toda tu vida. ¿Es tu vida una vida que hace honor a la justicia de Dios? ¿Conforme a la justicia de Dios? ¿O tú tienes tu propia justicia? Cuando alguien roba y alcanzan al ladrón, le dan una paliza y dice, la gente hizo justicia por sus propias manos. ¿Es justo esto? No es justo. Tampoco es justo que robe, pero tampoco es justo que mienta, tampoco es justo que llegues tarde a tu empleo, tampoco es justo que digas mentiras, que engañes, que tengas entrada de dinero con ganancias deshonestas. No es justo que mientas a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. No es justo. No es justo que actúes de la forma en que actúas cuando eres grosero, grosera, cuando de tu corazón salen palabras de ofensa para otros. No es justo, pero así vivimos. Tristemente así vivimos. Vivimos en un mundo cruel, en un mundo injusto. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque los hombres, el género humano es injusto y cruel. Y además dice que detienen con injusticia la verdad. Entonces, detener la verdad, escuche bien, mire a dónde lo lleva esto. ¿Qué cree usted que produce el detener la verdad? Cuando a usted no se le dice la verdad, ¿qué cree usted que ocurre? Cuando usted no tiene la verdad, ¿cómo vive usted? ¿Cuál es su ambiente? Bueno, pues lo contrario a verdad es mentira, pero
quiero que lo miren mucho más profundamente. Cuando usted no conoce la verdad, usted vive en tinieblas, usted vive engañado y usted también vive en algo que Dios reclama a sus hijos para que no lo tengan. ¿Y sabe qué? ¿Qué es? Ignorancia del conocimiento de Dios. La mentira es el discurso de Satanás. Dice la Biblia que es padre de mentira. Cuando dice mentiras, dice la Biblia que dice de suyo habla, o sea, está hablando de sí mismo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios habla con la verdad. Y cuando habla la verdad, con la verdad, está hablando de su Hijo Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, mis hermanos, la detención de la verdad es un acto injusto, por donde quiera que se le vea. Porque Dios no lo ve como quizá usted. No es que no me dijeron no es justo que no me digan la verdad. Hermano, cuando no tenemos la verdad, vivimos en ignorancia. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente del conocimiento de Dios. Hermano, mal haría yo, y se lo digo una vez más, reunirlo aquí a este lugar para contarle de lo bueno que me va a mí o de lo mal que me va a mí. Que usted pueda decir, no, es que la reunión estuvo buena porque el pastor se dio un testimonio, el testimonio de la vida del pastor o del que sea, o de este o de aquel. Qué tremendo testimonio, eso me edificó mi vida. Eso te sirve, eso no está mal. Pero ¿sabe qué hacemos acá en este lugar y por qué estamos aquí reunidos? Porque lo que tiene que ser expuesto es su palabra, es la verdad, que no debe ser detenida con impiedad y con injusticia a causa de los hombres injustos. Tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que anunciar la verdad de Dios. Tenemos que anunciar que Él ha venido en carne, en hombre, se despojó de todo, no le importó despojarse de su trono, de su grandeza, de todo lo maravilloso que había a su alrededor, y Él lo creó todo cuanto existe, y Él se ha despojado para venir a ser como uno de nosotros, semejante a los hombres, pero sin pecado. Esta verdad tenemos que anunciarla todo el tiempo. Todo mensaje, tú que quieres predicar el evangelio, tú que aspiras a ser un predicador o una predicadora del evangelio, siempre tienes que aterrizar tu mensaje, comenzarlo y terminarlo con la persona de Cristo Jesús, porque si no, el evangelio se apaga, se oculta por culpa de hombres injustos que detienen con injusticia la verdad. Siempre que prediques, lo que prediques tiene que ser el centro del mensaje, nuestro Señor Jesús el Cristo. Y ahora te voy a hablar acerca de esa ignorancia que Dios reclama a aquellos que se oponen contra el Señor de manera injusta, cuando quieren detener de manera injusta la verdad. Vamos a Isaías capítulo 5, verso 13, vamos a verlo. Allí vamos a verlo un poco más claro el profeta Isaías. Y no digo porque Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 no lo ha dicho de manera clara, sino que podemos verlo mucho más efusivo y diciéndolo de esta forma. Isaías capítulo 5, verso 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Qué quiere decir cautivo? Esclavizado, se lo llevaron presos, los tomaron y se lo llevaron a la fuerza. Fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Cuál viene siendo aquí lo que Dios reclama? El ser ignorantes. ¿Pero ignorantes de qué? De conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, estas naciones suramericanas en las que, americanas por decirlo, los dos continentes sobre todo,
el continente europeo también, y Europa y América gozan de una virtud que algunos otros continentes no tienen. Y es una baja, no digo que no haya, una baja limitación para exponer la verdad de las Escrituras. Por supuesto que hay países aquí cerca y nosotros, Colombia, estamos en la lista de los 50 países con mayor opresión a los cristianos. De Open Doors o de Puertas Abiertas, el Ministerio Puertas Abiertas saca anualmente la lista de los 50 países más perseguidos por predicar la verdad, la iglesia perseguida. Y Colombia hace parte de ello. México hace parte de ello. Cuba hace parte de ello. Así que mis hermanos, Corea del Norte sí, encabeza la lista y se está luchando por años seguidos Corea del Norte con los países talibanes y aquellos lugares donde solamente hablar de Cristo es pena de muerte. Es pena de muerte. Así que pareciera contradictorio porque la verdad salió de Oriente y en Oriente hay mayor persecución que en Occidente. Por eso cuando algunos dicen, y quiero decirlo de manera respetuosa, algunos dicen yo soy católico, apostólico y romano. Hermanos, nuestro evangelio no viene de Roma. Nuestro evangelio llegó a Roma. Llegó a Roma, pero nuestro evangelio no viene de Roma. Viene de Oriente, viene de Jerusalén. Viene de Cristo, que nació en Belén. Que nació en Belén. Él es el evangelio. Entonces dice la palabra que su pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del Señor. Y dice, su gloria pereció de hambre. ¿La gloria de quién o de qué? La gloria de ellos, de su pueblo. Ellos estaban florecidos, ellos estaban prosperados, ellos tenían todo lo que necesitaban, ellos estaban en alegría, en gozo, en júbilo, ellos tenían todo. Pero llegó el momento en que se rindieron y empezaron a desconocer al Dios Todopoderoso. Esta mañana tuve la oportunidad de escribir en el grupo de los miembros de la congregación. Voy a leerlo desde acá, desde el teléfono. Le escribí: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, donde eran cautivos, y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. Esto es Deuteronomio capítulo 8, verso 12 al 15, en la traducción lenguaje actual. Me pareció impresionante esta versión. Y qué fácil, ¿verdad? Nos olvidamos de manera injusta de aquel que nos bendijo. De manera injusta de aquel que nos bendice. Nos olvidamos de manera injusta de aquel que nos seguirá bendiciendo todos los días de nuestra vida. Hasta después de la muerte, hermanos. ¿Usted sabía eso? No es que yo quiero ser bendecido. ¿Bendecido cómo? No, bendecido en esta tierra. Bueno, sepa que el Señor no solamente bendice en esta tierra, el Señor bendice aún más allá de esta tierra. Gloria al Señor. Y si miramos en Oseas capítulo 4, verso 6, también lo vemos de esa manera.
Este es más famoso, ¿no? Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue, léalo conmigo, destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Y qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero ¿sabes qué dice el común de la gente? Te olvidaste de mis hijos, eso es injusto. Me echaste del sacerdocio, injusto. Hoy no tengo que comer, eso es injusto. Hoy no tengo trabajo, injusto es. Hermanos, sabe que quien realmente conoce al Señor sabe que el día en que una desgracia o algo terrible le llega a pasar, no reclama. ¿Sabe por qué? Porque él conoce a su Dios y sabe que todo lo hace con propósito. En Romanos encontramos que dice la Escritura, dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabe quién cree eso y quién lo practica? El que conoce al Señor. ¿Sabe quién lo dice? Cualquiera. Cualquiera lo dice. Pregúntale a cualquiera si cree en Dios. Hombre, ¿cómo no? Claro, por supuesto que creo en Dios. ¿Conoce sus atributos? ¿Tú conoces los atributos de Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes qué anhela Dios? ¿Sabes qué detesta Dios? Y hay algunos que ni siquiera sabían que Dios detestaba ciertas cosas. Abomina, odia, desprecia. No, Dios no puede ser de esa manera. No conoce a Dios. No, es que usted predica, pastor, de una manera muy ofensiva. Hermano, soy uno de los que muchos consideran desagradable. Antes, de una u otra forma, y yo no estoy anhelando esto, pero antes me perseguían para ir a predicar a una congregación que me tocaba mirar cómo hacía para cuadrar cada reunión dominical en Generación de Fe. Y a cada rato, no puedo, tengo días que no estoy en la congregación, necesito estar ahí, no puedo. ¿Sabe por qué hoy no tengo tantas invitaciones como antes? Porque dejé de hablar de mí y empecé a hablar del Señor. Y eso va a pasar a ti y a cualquiera que decida hablar la justicia y la verdad de Dios. Porque no es popular, hermano. El evangelio, aunque lo sigue mucha gente, el verdadero evangelio no es popular. Hermano, esto es difícil de creer muchas veces. Es difícil de aceptar muchas veces. ¿Cómo tú en una situación de crisis, de dificultad, encuentras a alguien que dice, no, me gozaré el día del Señor, sea cual sea mi circunstancia, pero si te estás muriendo de cáncer, no me importa, yo sé que mi Redentor vive? Uy, cómo le han lavado el cerebro. Uy, cómo se quedó sin empleo, pero Dios me tiene algo bueno. Uy, qué optimista eres. No, espérate. No me digas optimista, porque queremos cambiar las palabras. Y algunos en alguna oportunidad me han dicho, no, es que tú tienes buena energía. Yo no tengo buena energía, no me hables de buena energía. Y para ti buena energía, yo lo que tengo es fe en mi Señor, en que sé que Él, aunque muera, viviré. Que aunque no tenga para comer, Él verá porque yo soy su hijo. Ahora, si soy un holgazán, ¿sabe lo que es un holgazán? Un flojo perezoso que no quiere trabajar, que no busca qué hacer. Hermano, o sea, pues son condiciones y circunstancias lógicas que el que no trabaja, pues no tiene cómo comprar. ¿Sí o no? No, pero es que a ti Dios sí te consiente. Porque vio unos zapatos nuevos, o porque vio que le puse un bombillo al auto o a la moto, no sé, o un reloj, una camisa nueva. Dios sí te ama a ti. Y yo tengo tantos años que yo no compro una camisa. Hermano, ¿y usted a qué se dedica? No, yo vivo de lo que Dios me mande. O sea, me estás pidiendo la camisa. No, espérate. ¿Cómo? Es que yo vivo por fe. Yo también vivo por fe, pero voy a una oficina.
Me levanto muy temprano, voy a una oficina y tengo jefes que a veces no son muy fáciles. Ojalá mi jefe no vea este mensaje. Ojalá que sí. Sabe que les amo profundamente y respeto muchísimo. Pero a veces voy a trabajar cuando no quiero ir a trabajar. ¿Alguna vez te has levantado sin ganas de ir a trabajar? Pero cuando me acuerdo que estuve sin empleo y que tuve muchas dificultades, se me pasa. Se me pasa. ¿Sí o no? Hemos prosperado en muchas cosas. Hemos prosperado en muchas cosas. Y quizá usted ya me ha escuchado esto antes y de pronto, bueno, vamos a repetirlo con el mayor de los respetos, espero no ser arrogante con eso. Pero ¿sabe por qué? Una de las razones por las cuales yo me esfuerzo para trabajar. Para que el día que usted me vea a mí con mi esposa en un buen restaurante, usted no diga, mira, se me está robando la plata del diezmo que yo di. No, aquí no das diezmo. Aquí ofrendas voluntariamente si quieres. Si no, no te preocupes, que llevamos más de 12 años siendo sustentados por el Señor y trabajando todo el tiempo. Pero usted y yo ofrendamos en este lugar como una muestra de agradecimiento al Señor, y a través de esto, que primero es ofrenda al Señor, lo utilizamos para los gastos que tenemos para poder estar aquí. Pare de contar. ¿Necesita Dios tu dinero? La respuesta es no. Él lo tiene todo. Él no necesita nada. Él no necesita tu dinero. El dinero presentado delante de Dios no vale nada. Porque imagínense lo que dice la Escritura, la Biblia que leo, como dice, de Él es la tierra y su plenitud. Él no necesita nada, hermano. Por eso la Escritura, y la hermana leía esta mañana en su oración, no dar con tristeza ni con necesidad, porque Él ama al dador alegre. Lo que hagas, hazlo de amor, porque quieres honrar al Señor, porque te has sentido bendecido, bendecida, porque Él te sostiene, Él te sustenta. Porque tú y yo conocemos que aún teniendo, estamos dispuestos para darnos para Dios. Él también nos conoce a nosotros y yo lo conozco a Él, porque yo como también lo conozco, sé que el día que no tengo, Él también me sigue sustentando. No es que yo voy a dar 10 para que se me devuelvan 100. Hermano, usted no está en una casa de empeño. Ni usted está haciendo un negocio, invierta aquí o en Bitcoin o no sé qué cosa para que se multiplique el dinero. Si tienes esos negocios, no te critico, ten esos negocios. Pero la iglesia no es un negocio. Y una traducción mejor para poder entender, no, pero es que la Biblia dice que en los negocios de mi Padre de estar. Esa es la empresa del Señor. El Señor no tiene empleados. Pero a los que trabajan para Él, muy bien les paga. Muy bien les paga. A los que creen en Él, muy bien les paga. A los que confían en Él, muy bien les paga. Aquí no tengo salario en la congregación, quiero que lo sepa, no tengo. ¿Y sabe qué? Tampoco lo quiero. Porque mi jefe es el Señor. Realmente. No es una estrategia para captar más dinero, como conozco a muchos que dicen, yo nunca he recibido nada de nadie. Que no. Tú no puedes decir eso, que nunca has recibido nada de nadie. Yo he recibido mucho de muchos. Por su gracia y por su misericordia. La gloria sea dada al Señor Dios Todopoderoso. Así que, bueno, hemos hablado hasta ahora de cosas barro, como decimos aquí en nuestro Caribe colombiano. Cosas que están como chuecas, como mal. Hablamos de la injusticia, hablamos de la impiedad, hablamos de detener la verdad y hablamos por último de qué, de la ignorancia. Que al tratar de detener la verdad se vive en qué, en ignorancia. Pero hay una promesa maravillosa de Dios que Él ha hecho con los suyos, los cercanos. Hermano, yo quisiera que usted se hiciera esta pregunta. ¿Te sientes tú cercano al Señor? Porque de pronto tú dices, no, sí, yo me siento cercano a Dios. Pero si te comparas con otro hermano, dices, no, pareciera que el hermano estuviera como más cerca de Dios que yo.
Y de pronto vienen a mí y me dicen, pastor, ore por mí. Pero bueno, vamos a orar juntos. No, es que ore usted porque a usted Dios lo escucha más. Y escuché de alguien por ahí que dijo una vez, Dios no tiene hijos preferidos, sino hijos que lo prefieren a Él. Es completamente distinto. Lo que entiendo es que llega el momento en que el Señor a los suyos, a los que Él ha recibido como hijos, les tiene una promesa maravillosa y es con la que quisiera culminar en este día. En las profecías del Nuevo Pacto, esta es nuestra serie, se llama así, Nuevo Pacto, desde que empezó el año, estamos hablando, todo esto es Nuevo Pacto, lo que Dios ha hecho con nosotros es un nuevo pacto, con su iglesia es un nuevo pacto, creó una congregación nueva, un pueblo nuevo, lo sacó ¿de dónde? De las ruinas, de donde estaban todos perdidos, y que envía a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser convocados por Él y alrededor de Él empezar a experimentar las maravillas de la bondad de Dios. Y encontramos que desde el Antiguo Testamento viene esta promesa, Génesis capítulo 3, verso 15. Se lo digo otra vez porque creo que lo dije muy rápido. Génesis capítulo 3, verso 15. Donde Él dice que de la simiente de la mujer vendrá para nosotros la salvación. La salvación de toda la raza humana. Pero ¿sabe qué pasa? Como los hombres son injustos, no todos lo creen. Pero en el Antiguo Testamento, pastor, o sea que los del Antiguo Testamento se perdieron porque ellos no vieron a Cristo Jesús. Es que yo tampoco lo he visto. ¿Tú has visto a Cristo? Yo no lo he visto. Pero lo conozco a través de la Escritura. Y ellos lo conocieron a través de la Escritura. Y entonces Dios prometió crear un pueblo nuevo que lo conocería, que lo iba a amar, que le temería, que andaba en sus mandamientos, que se postraría ante Él y que aceptaría que lo que Él dice es verdad y que nosotros somos viles necesitados de su gracia y de su misericordia. Juan capítulo 5, verso 25. Por favor, vaya conmigo. Y aquí usted va a decir, pero ¿dónde quepo yo ahí? Dice la Escritura, de cierto os digo, Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero eso ¿qué tiene que ver conmigo ahí, pastor? ¿Sabe dónde estás tú? Ponme la cita nuevamente, por favor. Ahí está. ¿Sabe cuál? ¿Y yo qué pito toco ahí? El pito tuyo es el de muerto. Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino y nos resucitó a nosotros. ¿Quién vino? Vamos a decirlo como los carismáticos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora yo le pregunto, ¿quién vino? Cristo, para glorificar su nombre en medio de nosotros. Él vino y da una tremenda noticia que me alegra hoy el corazón y espero que me alegre no solamente el día, sino todo el resto de mi vida. Él dice, de cierto te digo, que viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso rompía la cabeza de todos los fariseos y los religiosos de la época. Hermano, escuchar esto hoy es una cosa, pero decirlo a los cuatro vientos delante de aquellos que estaban esperando al Mesías es una cosa completamente distinta. Completamente distinta. Usted sabe el problema en que se estaba metiendo el Señor. Problema serio. Él está diciendo, de cierto les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Él está predicando. ¿Qué está predicando? El Evangelio, la verdad, que no pudo ser detenida, porque Él, como nadie, justo es, fue y será por toda la eternidad. Y está hablando de Él y dice, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo no sé, quiero que te preguntes en tu corazón, ¿tú todavía te sientes muertito? Uh-huh. Es que yo escucho la palabra y a mí no me pasa nada.
Sigo igualito. No tiene otra camisa, hasta viste igual, solo camisa blanca. Yo lo veo igualito a usted. Todos los domingos viene igualito. Tú no sabes desde dónde me sacó el Señor. Yo tampoco sé de dónde te habrá sacado a ti. Pero si tú sientes que todavía no te ha sacado, estás en ignorancia, no lo conoces. Y dice la Escritura que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Cuando Él dice los que la oyeren, está diciendo que unos sí y otros no. O sea, van a haber unos. O sea, esto diría de otra forma, y ojalá no me vayan a editar el video. Esto diría de otra manera. Es solo hipotéticamente, es un ejemplo. Viene la hora, y ahora es cuando todos los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y todos vivirán. Dice así. No dice así. Dice, y los que la oyeren vivirán. Yo te pregunto, ¿tú sientes que tú la has oído? ¿O todavía te falta un poquito? Es que estoy como medio sordo, pastor. Yo no lo entiendo muy bien. No pasa nada en tu corazón cuando tú escuchas una cita como esta. No, pastor, la verdad es que no pasa nada. Estás muerto. Y si no quieres estar muerto, no es ortodoxo lo que voy a decir, ni completamente bíblico, pero yo que tú estaría desesperadísimo, angustiado. ¿Cómo es posible que yo no sienta necesidad de amarlo, de rendirme, de confesar mis pecados, de arrepentir de mis pecados, de vivir para Él, de entregar lo que soy, lo que tengo, todo lo que yo sé, lo que tengo, lo que sé, lo que puedo hacer, todos mis planes, podérselo dar a mi Dios Todopoderoso? Si yo no siento que vivo así, muerto estoy. Y como le decía la vez pasada, te duermes es que el culto es muy largo, pastor, dura casi 1 hora. Usted predica largo. ¿Y por qué no te duermes viendo Netflix, la serie? Episodio 48. De episodio 48, y la serie tiene como 40 capítulos. Por favor, hermano. Preocúpate. No, es que algunos me dicen, le digo la verdad, es que yo no he sentido congregarme últimamente. ¿What? Tú no sientes congregarte. Y has orado. La verdad es que yo no siento ganas de orar. Yo no he sentido de esto de orar, yo no he sentido eso. Ok. Y ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? No, es que yo no he sentido entregar mi vida a Cristo todavía. Yo siento que todavía me faltan muchas cosas. Muerto estás. Hermano, o sea, hermanos y amigos, porque estoy hoy sospechando de todo el mundo. Le hago la pregunta. ¿Tú todavía estás dudando de entregar tu vida a Dios? ¿O solo los viejos somos los que decimos, ¿cómo voy a yo a entregar mi juventud tan temprano, entregarme a la vida evangélica? Y alguien me dijo por allá cuando le dije, no voy más a la cantina, no voy más. O sea, al antro, a la disco que siempre iba. No, es que no voy más, tú no me vas a ver más por aquí. Te doy 1 semana. Allá me está esperando. Es más, quitaron la cantina. Ya ni vive aquí esa persona que me dijo. Y me dice que tú tan joven y ahora te vas a entregar a esa vida tan terrible. Te vamos a perder. Te van a lavar el cerebro. Te perdimos. O sea, me dijo unos halagos que no vamos a mencionar, no vale la pena, porque sé que era mentira. No, tú tan, y tú tan, y te vas a meter, tan joven que estás. Y yo, pues sí. No, hermano, estás grave.
¿Creen que yo estaba grave? Yo creo que no. Yo creo que el grave era otro, porque yo sentía que estaba resucitado, porque no tenía más nada en mi cabeza de querer amar a Dios, entregarle mis hijos, mi familia, mi futuro, mi carrera, todo lo que quisiera hacer yo era para que la gloria de Dios fuera exaltada. Y han pasado 20, ¿cuánto, amor? 22 años desde que me dijeron, te perdimos. Y ¿sabes? Me perdieron. Sí me perdieron. Pero me ganó Cristo Jesús. Y quiero aclarar con algo. Tú no te ganas a nadie. No es que me he ganado a no sé cuántos para el Señor. Tú no te ganas nada. No te ganas ni a ti. Quien pagó es el Señor. Tú no has pagado nada por nadie. Él es el que merece toda la gloria y exaltación. Isaías 42, versos 6 al 7 dice de la siguiente manera. Isaías 42, versos 6 al 7 dice: yo, Jehová, te he llamado, ¿qué? En justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y por aquí debe haber algunos que salta y dice, amén, ese soy yo. Ese no eres tú, hermano. Ese es el Señor. Es el Señor. Porque Él es el que dice que Él dio apertura a los presos de la cárcel. ¿Quién dio apertura a los presos de la cárcel? El Señor. Ahora, ¿cómo puedes tú participar de esto? ¿Cómo tú puedes participar de esto? Sencillo, hermano. Primero, no te creas más de lo que pudiéramos llegar a ser nosotros. Hombres miserables, necesitados, débiles, con un Dios maravilloso, todopoderoso y todo infinitamente poderoso. Todos sus atributos. Entendiendo esto, predicar ahora con justicia la verdad, la tuya o la de él, la de él, su verdad, y actuaremos con justicia. Actuaremos con justicia. Esto es como una comisión por parte del Padre al Hijo. Y viene el propósito de la obra. El Señor, por lo menos veamos por favor en Isaías capítulo 9, verso 2 lo siguiente. Isaías capítulo 9, verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, nosotros estamos en la plena ignorancia. Nosotros estábamos muertos. Isaías capítulo 9, verso 2. El pueblo andaba en tinieblas. ¿Y cómo decíamos que el pueblo estaba antes? Perdido. ¿Sí o no? Mi pueblo se perdió porque le faltaba conocimiento. O sea que era un pueblo ignorante. Pero ahora el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque llegó Cristo. Porque vino el Redentor. Porque el Mesías se ha presentado. Y termino con esta cita en Mateo capítulo 4, versos 15 al 16. Dice la Escritura: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado, ¿en qué? En tinieblas, vio gran luz, y los asentados
en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Usted se está dando cuenta que la profecía dada en Isaías capítulo 9, verso 2, fue manifestada por completo y dictada por uno de los evangelistas llamado Mateo, cuando dice, en Isaías vimos, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es la profecía. ¿Y dónde está el cumplimiento de la profecía? En Mateo capítulo 4, versos 15 al 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalín, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Cómo le decían a Jesús? El Galileo. El Galileo. El pueblo asentado en tinieblas, está hablando de ellos, que vivían en tinieblas, ¿qué les pasó? Vio gran luz. Y los que vivían allí en esa región, los que estaban asentados ahí en esa zona, de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermano, gloria a Dios por el día en que la luz de Cristo, yo me lo imagino así más o menos, que estemos, suavecito, porfa, suavecito. Usted imagina que todo esté oscuro, todo esté oscuro. Vamos a ver si algo se logra hacer aquí con eso. Bueno, usted se va a imaginar que todo está oscuro y que de la nada de pronto, a ver, otra vez, todo está oscuro y de pronto de la nada, la luz así. Y usted va a ver, ¿y eso qué es? Y cuando usted se acerca, Cristo. Eso nos pasó a algunos, hermanos. Eso nos pasó a algunos. Me hubiera gustado hacerlo más dramático, ¿sabes? Apagar todas las luces y después prender la luz así, que me saliera así, ¡guau! Y usted hubiera dicho, ¡wow! ¡Qué show! Pero como esto no es un show, y como a ti no te pasó así, ni a mí tampoco, aunque a mí sí me llegó el Señor de noche, madrugada, bueno, 3 de la mañana más o menos, estando en tinieblas, cargadísimo de pecados, con 3 intentos de suicidio. Estaba tan decepcionado hasta del perro de mi casa, ebrio, solo, triste. Y sabe que lo único que esa noche tenía era alcohol, drogas y dinero. Algunos podrían aplaudir que esa es la vida que quieren llevar. Imagínense con alcohol, drogas, dinero. Para este mundo solo faltaban las mujeres. Hasta hay canciones que dicen eso, ¿no? Y ese momento de tristeza y de agonía, los ojos de mi corazón vieron la luz. Y hubo en mi vida, en mi corazón, la convicción de que era el ser más pecador y miserable de este mundo. Y la luz que resplandeció, que no sabía cómo se llamaba, tenía nombre. Su nombre es Jesús. Y a partir de ese día, no que no haya tenido problemas, muchos más, pero la luz de Cristo alumbró la mía. Y hoy vivo para Él. Me equivoco mucho, peco demasiado. Pero no son mis fuerzas las que me llevarán a Él de vuelta. Por gracia fui llamado. Digo, ¿era justo que yo recibiera la visitación de Dios? No, era un miserable, un débil, estaba perdido. No era justo. Era justo vivir así. Me lo merecía.
Pero Él vino. Y su justicia cubrió mi maldad. Fue propicio a mi pecador. Me tomó de las manos. Me sacó del lodo. Enfermo, triste, abatido, despreciado, engañado, con muchas ganas de quitarme la vida. Y han pasado desde aquel día 22 años. Y fue ahí enfrente de este lugar, ahí enfrente. Ahí sentado en unas bancas que no son esas, ahí enfrente. La luz del Señor vino a mi vida. Y de pronto alguien aquí o tú que me ves a través de esta pantalla dirás, yo sí quisiera que me pase a mí eso. Con solo anhelarlo, la luz del Señor ha empezado a visitar tu vida. Gloria a Él. Gloria al Señor. Levántate. Bueno, iba a decir y resplandece, ¿no? Pero sí, levántate. Levántate porque si la luz de Cristo a través del Evangelio predicado ha llegado a tu vida, dale la gloria al Señor. A Él sea la gloria. La alabanza por los siglos de los siglos y decimos amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya.